Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los presentes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. No sé si tengo audio. Por favor, díganme si me están escuchando. No sé si tengo audio. Ok, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Laura Martínez. Soy la presidenta del grupo guía de La Chorrera. Para mí es un gusto y un placer estar frente a ustedes exponiendo de una manera conversatoria con ustedes lo que es la libertad vigilada en la fase de cumplimiento. Es un tema muy bonito, cumplimiento para mí es una de las fases más técnicas que tiene un proceso penal. En cumplimiento se generan muchas situaciones que muchas veces la defensa se paran en una postura que al final los fiscales de una o de otra manera, legalmente hablando, y como decimos, le tumban las audiencias. No quiero entrar en este tema sin antes tocarle un tema que para mi criterio es sumamente importante y es una de las audiencias que antecede a lo que es una solicitud de libertad vigilada. Casi siempre esta audiencia de conmutación de tiempo es la que da la antesala a la solicitud, como dije, de lo que es la libertad vigilada. En la conmutación se encuentra como penas principales y su ejecución y están tipificadas en el libro primero, título tercero, capítulo segundo, ¿verdad? Específicamente en los artículos 57 y 58 del Código Penal, en las cuales los mismos señalan cuáles son las actividades, ¿verdad?, que tienen la facultad para que los mismos privados de libertad puedan pedir lo que es la conmutación de tiempo, tal y como señala el artículo 57, que menciona que el juez de cumplimiento podrá, que es el verbo rector, autorizar para conmutar la pena privativa de libertad la participación consentida del sentenciado en programas de estudio, de trabajo o enseñanza dentro o fuera del centro penitenciario, atendiendo así las evaluaciones y recomendaciones de la Junta Técnica Penitenciaria. Esta, esta audiencia también se encuentra tipificada y reúne en el artículo 58, ¿verdad?, también del Código Penal. En este artículo 58 es donde señala que cómo el juez de cumplimiento va a conmutar el tiempo recomendado, señores, de la defensa privada.
recomendado por la Junta Técnica, en la cual la ley señala que será conmutado de 2 por 1, 2 días de trabajo por 1 de prisión, ¿verdad? También tenemos que señalar que dentro de estos señalamientos que mantiene el artículo 58, la defensa tiene que presentar los elementos de convicciones necesarios para darle luces al juez de cumplimiento para que el mismo haga o reconozca el tiempo que se señala o que recomienda la Junta Técnica. Estos elementos de convicciones, señores, y voy a ser un poquito más paulativa en esta situación. Los elementos de convicciones que la defensa tiene que presentar al momento de la audiencia de la conmutación, señores, son el visto bueno de la Junta Técnica, la resolución o resoluciones, miren el señalamiento mío, resolución o resoluciones, ¿verdad? De trabajo emitida por el centro penitenciario, ya sea de trabajo. Estas resoluciones pueden ser de trabajo o también de estudio. También para esta audiencia, la defensa tiene que presentar los cálculos matemáticos. Déjenme retroceder nuevamente a los elementos de convicciones ya mencionados, que fueron lo que es el visto bueno por la Junta Técnica, las resoluciones. Voy a parar aquí nuevamente para decirle y enmarcarles a ustedes que hay que tener mucho cuidado al momento de que nuestros representados nos otorgan a nosotros las resoluciones de trabajo. Tomar muy presente cuándo fue emitida esa resolución y en qué año y el día en que el mismo empieza a laborar o a estudiar. ¿Por qué le digo esto? Señores, porque cuando estamos muchas veces presentando los elementos de convicciones y entregamos las resoluciones de trabajo junto con los cálculos que recomienda la Junta Técnica, por decir un ejemplo, la resolución dice que él mismo empezó a laborar en el área de la cocina en un horario de 8 a 4 de la tarde y por las actividades de su trabajo, él mismo también laborará días festivos y fines de semana, ¿verdad? Cuando cogemos esta resolución, la resolución va a decir que la misma empezará a partir, por decir, del 18 de agosto del 2018. Estoy haciendo algo solamente por encima para darle un ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando entregamos los cálculos matemáticos, muchas veces no nos percatamos como defensa. Sin embargo, el fiscal en esta etapa de cumplimiento adquiere una habilidad visual así. Y lo primero que busca en los cálculos matemáticos, señores, es una dualidad de cálculos o de días. ¿Qué significa dualidad? Que muchas veces la Junta Técnica puede ser por error humano o, como yo siempre he dicho, por estar haciendo cálculos con un copy-paste, muchas veces no se percatan que la resolución empezó del 18 de agosto, por decir, como estamos hablando de una fecha, y dice o mantiene decir de que el mismo se le conmuta o se le calcula desde el 1 de agosto del 2018. Señores, cuando la resolución dice
18 de agosto. Ya ahí tenemos varios días, ¿verdad? En el cual, en el cual ya automáticamente el fiscal empieza a oponerse. También se da la situación dentro de una audiencia que muchas veces mantienen hasta dos resoluciones lo mismo. Una resolución corresponde a estudio y hasta cierto tiempo, y otra también empieza de trabajo. ¿Qué pasa en esta situación, señores? La de estudio, por decir, dice que el mismo cursó, empezó a cursar el colegio por INADE desde la fecha 2016, octubre del 2016, hasta culminado el curso. Cuando presentamos los diplomas del curso, el mismo manifiesta o se entrega que el último curso, por decir, terminó en octubre del 2018, ¿verdad? En octubre del 2018. Y sin embargo, cuando empieza la otra resolución de trabajo, empieza a decir que él empieza a trabajar en octubre, vamos a suponer que él terminó la escuela el 2 de octubre, el 3 de octubre él empieza a laborar. Sin embargo, la de trabajo, entonces agarra parte de los meses que supuestamente él debe de estar estudiando. Ahí empieza el conflicto de defensa y fiscal en base a que no es, sí es, y así sucesivamente hasta que el fiscal hace entender de que hay días de más y que no deben de ser conmutados, ¿verdad? Automáticamente después de este señalamiento, el juez toma la decisión de restar los días que él vea de que no son acordes a tal y como señala el fiscal en ese momento. Pasa la situación, señores, que tomando en consideración que esta es una audiencia que se da antes de lo que es la solicitud de la libertad vigilada, muchas veces la defensa, como no tenemos esa habilidad de ver de que hay esa dualidad o hay esa falta o hay demás en esos cálculos, se incurre en muchas veces en que cuando se hace el cálculo o el juez hace el cálculo, no llegan a las 2/3 partes que tal y como señala el artículo 103 del Código Penal, que es el requisito o el presupuesto principal para solicitar la libertad vigilada. Tomando en consideración muchas veces que no se llega después de una conmutación, a la defensa no le queda de otra que desistir de la segunda solicitud de lo que es la libertad vigilada, tomando en consideración que no llega a las 2/3 partes. Es muy importante, señores, compañeros, tener muy claro como defensa, saber manejar y saber cotejar en un momento dado las fechas de las resoluciones junto con lo que emite el cálculo matemático por la Junta Técnica en este caso. Tomando en consideración, ¿verdad? Espero que me esté dando a entender. Me dicen si me estoy dando a entender o me captaron la idea, lo que le estaba diciendo, para poder continuar, o si quieren que les aclare algo, me lo hacen saber, por favor. Ok, podemos continuar en este sentido, toda vez, entonces proseguimos, que toda vez que ya seguimos con la segunda audiencia en este caso, que es sobre la libertad vigilada, nos vamos al artículo 103 del Código Penal,
que habla sobre la suspensión, reemplazo y aplazamiento de las penas, que está tipificado en el título cuarto, capítulo tercero del Código Penal, específicamente en el artículo 103 y 104. Señores compañeros, después de haber hecho la conmutación y de haber llegado, ¿verdad?, a las 2/3 partes, se solicita inmediatamente la segunda audiencia, que es lo de la libertad vigilada. Uno de los requisitos principales que señala, el principal elemento de convicción que señala el artículo 103 para solicitar la libertad vigilada, señores, es haber llegado o haber cumplido las 2/3 partes de la pena. Este es ahí muchas veces también se da un conflicto porque muchas veces después de la conmutación, como le digo, han quedado hasta un día antes de cumplir la pena. Y eso ahí empieza a dirimir que sí, que no, que sí, que no, y automáticamente, aunque haya quedado un día antes de cumplir las 2/3 partes, la cual siempre esa fecha, señores, está señalada dentro del mandamiento. El mandamiento que la da el sistema penitenciario, obligatorio a todo privado de libertad. Sin embargo, tomando en consideración que el sistema penitenciario ahora mismo no tiene una capacidad para generar dicho documento, se está tomando la acción de solicitar la fijación de tiempo ante un juez de cumplimiento, ¿verdad? Y esa es una facultad que tienen los jueces, ante que el Código Procesal Penal los faculta a ellos para hacer la audiencia y fijar los tiempos para los privados de libertad. Retomando el tema de los privados de libertad y de la libertad vigilada, nos iríamos directamente a lo que son los elementos de convicciones que uno debe de presentar en la solicitud de la libertad vigilada. Muchas veces la defensa va sumamente incompleta a solicitar esta audiencia. Porque a lo mejor ustedes dirán, pero ¿por qué vamos incompleto, licenciada? Porque muchas veces piensan que solamente con el cálculo matemático, muchas veces no llevan el récord policivo, que el récord policivo, señores, es uno de los requisitos para poder sustentar cada artículo que señala el artículo 104 del Código Penal para poder uno solicitar la libertad vigilada. Vamos a irnos parte por parte de lo que señala la solicitud de la libertad vigilada. La libertad vigilada en el artículo 103 señala, una vez cumplida las 2/3 partes de la pena, el juez de cumplimiento de oficio, a petición de parte, podrá, señores, reemplazar la pena de prisión por la de la libertad vigilada. La libertad vigilada es un tratamiento mediante el cual el sentenciado es sometido a las condiciones establecidas por la autoridad competente. Muchas veces pensamos que es obligación o es un derecho que el juez otorgue inmediatamente lo que es la libertad vigilada. Señores, para nosotros solicitar la libertad vigilada, tenemos que sustentar cada elemento que nosotros vayamos a presentar. Elementos que deben de ir con cada numeral que señala el artículo 104. El artículo 104, después que ya hemos pasado o que ya hemos acreditado que nuestro representado tiene las 2/3 partes cumplidas, ya sea por la audiencia que la antecedió o porque en el mandamiento ya señala que para la fecha el mismo tiene las 2/3 partes cumplidas.
Una vez presentada y pasada con ese presupuesto, se pasa al artículo 104 que dice, para que el juez pueda conceder la libertad vigilada, el sentenciado deberá cumplir con los siguientes requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Numeral 1. Que no haya sido sancionado por la comisión de delito doloso en los 5 años anteriores al hecho que motivó la condena. Voy a repetir lo que señala taxativamente el artículo 104, señores, para que quedemos un poquito claros, porque este es un tema, wow, de bastante debate en las audiencias con las defensas privadas. Vuelvo y repito lo que señala el numeral 1. Que no haya sido sancionado por la comisión de delito doloso en los 5 años anteriores al hecho que motivó la condena. Señores, para poder sustentar este numeral, nosotros tenemos que presentar, ¿verdad?, el récord policivo. El récord policivo actualizado es el que nos va a señalar si el mismo es un privado, un privado de libertad primario o que el mismo mantiene diferentes penas que le anteceden a los hechos. Ahí voy a volver a detenerme nuevamente y a solicitarle que me escuchen detenidamente, la explicación que le voy a dar. Déjenme decirle, muchas veces presentamos un récord policivo donde hay 3 o 4, hay personas que tienen toda su vida han sido delincuentes y tienen todo un récord portuario dentro de ese récord policivo. Sin embargo, el artículo 104 en el numeral 1 manifiesta taxativamente que no haya sido sancionado por la comisión de un delito doloso en los 5 años anteriores al hecho que motivó la condena. Señores, váyanse al récord policivo, hagan memoria, su cliente está sentenciado a 80 meses de prisión, por decir, para darle la explicación. 80 meses de prisión mediante sentencia 42 del juzgado segundo, por decir, juzgado segundo, para la fecha con sentencia 42 con fecha, señores, con fecha de el 2017, ¿verdad? Sin embargo, el señor en el récord, se observa en el récord policivo, que él mismo mantiene una sentencia emitida por el juzgado cuarto, por decir, juzgado cuarto, ¿verdad? Y dicha sentencia salió en el 2012. Y él mismo fue condenado por una condena a 48 meses por un delito de droga y fue reemplazado a X cantidad, ¿verdad? Esa sentencia bajó, como le dije, en el 2012 para la fecha de septiembre del 2012. Él reemplazó, él salió, no hay ningún problema, como no sé. Pero ¿qué pasa? Y como señala el artículo 104, él señala
que no haya sido sancionado por la comisión de un delito doloso en los 5 años que le anteceden, ¿verdad? Que le anteceden al hecho, señores, al hecho, no a la sentencia que cuando salió de este delito que se le está pidiendo las 2/3 partes. ¿Qué quiere decir? Que esa sentencia que bajó en el 2007, cuando ustedes tienen que tener presente que deben de buscar siempre la sentencia y leer los antecedentes del delito de esa sentencia, que es la que le va a enmarcar a ustedes cuándo se dieron los hechos. ¿Y qué resulta? Que los hechos, que esta sentencia que él tiene de 80 meses, adivinen, se dieron en el 2015, por decir, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando y el código señala que de sentencia a hechos, y si la sentencia que le antecede bajó en el 2012 y los hechos que tiene ahora a su privado, a su representado detenido, los hechos fueron en el 2015, señores, el fiscal toda la vida se va a oponer porque está en los 5 años. No cumple con ese presupuesto, no lo cumple. ¿Mm? Y automáticamente ahí es donde empieza el debate porque la defensa manifiesta, no, pero es que la sentencia dice 2012 y la otra salió en el 2017 y ahí hay 5 años. No, hechos, sentencia, hechos, sentencia, hechos. Ese es un detalle muy técnico que muchas de las defensas no manejan y siempre llegan a entrar en conflicto con el fiscal de la causa por esa situación, ¿verdad? Siempre entran. Vuelvo y les repito, compañeros, no es de sentencia a sentencia, no, es de sentencia a hechos, de sentencia a hechos. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, para que hubiese entrado ahí, vamos a suponer que 2015, que la sentencia del 2012 bajó en el 2009, y los hechos se dieron en el 2015, ahí sí entra, señores. Ahí sí entra porque está con 6 años de diferencia de sentencia a hechos. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy muy observadores en este sentido, porque no es discutir con un fiscal sin tener realmente el sustento legal para decir, no, señor fiscal, usted está equivocado. No, vamos a sacar números. La sentencia bajó en el 2000, los hechos bajaron en tal, los hechos se dieron mediante la sentencia. Señores, muchas veces nosotros queremos llegar a, a las audiencias y cuando llegamos a este tema y nos pregunta la juez de cumplimiento o el juez de cumplimiento, defensa, usted tiene la sentencia para verificar cuándo se dieron los hechos. Muchas veces ni siquiera hemos aportado la sentencia dentro de la carpeta o del expediente. No lo hemos hecho. Y realmente quedamos en un limbo. ¿Ah? Y entonces automáticamente el juez niega, ¿verdad? Niega, después de sustentar ambas partes, niega porque no cumple con con ese presupuesto, perdón, el primer presupuesto del numeral 1.
en ese sentido. Entonces, ese es un tip que yo le quería dar porque realmente yo sé que es bien difícil porque la gente no lo comprende. Cuando yo tuve de fiscal, a mí me costó, me tomó como un mes entender más o menos cómo era la temática de sacar esos 5 años porque este, uno a veces al inicio no los entiende rápidamente y uno entra en esa falencia o esa discusión de que sí, uno, y la duda como fiscal queda, pero cuando uno ya empieza a entender cuál es la mecánica realmente, lo que tipifica el artículo en su numeral 1, entonces uno empieza a debatir con sustento, ¿verdad? Ya sea al fiscal para debatir y decirle, no fiscal, estamos mal. ¿Ah? Vamos a contar, mi sentencia anterior está al año y los hechos que tienen a mi representado aquí se dieron en tal año. Por tal razón, sí cumple con los requisitos del numeral 1, pero tenemos que tener esos elementos de convicciones, señores. Tenemos que tenerlo. Si no lo tenemos, no nos pongamos a discutir, ¿verdad? No nos pongamos a discutir. Pasamos al segundo presupuesto que mantiene el artículo 104 y que dice que esté elaborando o tenga una promesa de trabajo o cualquier forma lícita de subsistencia o esté realizando estudios. También este es otro tema, señores, un tema que para mí yo siento que es el tema más delicado que tiene lo que es la libertad vigilada. Le explico el por qué. Cuando uno va a sustentar el numeral 2, uno tiene que presentar el oferente laboral y automáticamente el oferente domiciliario. Muchas veces decimos, pero la ley no me dice a mí ni me habla de un oferente domiciliario. Muy cierto. Pero ¿cómo nosotros podemos atar, verdad? A un proceso, o a nuestro representado si no tiene un domicilio donde le vayan a hacer las visitas las trabajadoras sociales, ¿verdad? Entonces, tenemos que aportar no solamente el oferente laboral, sino también el oferente domiciliario. Pero ojo, señores, este oferente domiciliario, ¿ah? Muchas veces son personas que se prestan, lamentablemente, para cobrar algo de plata o algo, ofrecen su domicilio y esta situación. Pero ¿qué pasa? Que al momento de que el fiscal empieza la entrevista y la preguntas al oferente domiciliario y le hace la pregunta de dónde usted conoció a, al señor fulano de tal o a la joven fulano de tal. Muchas dicen, cuando dicen, no, él es el hijo, un familiar o el sobrino, está bien, no hay ningún problema. Pero empieza la duda cuando la persona dice, no, yo la conocí en el centro penitenciario porque yo fui a visitar a otra persona y lo conocí y ahí establecimos una amistad, que no sé qué, que tú, que papá. Ah, ya, ajá. ¿Y usted tiene hijos? Pregunta el fiscal muchas veces a esa persona, al oferente domiciliario. ¿Y qué usted cree? La persona dice, sí tengo hijos. ¿Mm? ¿De qué edades? Vamos a decir, una edades bastante vulnerable, de 9 y de 13 años. Ok, listo. ¿Usted cuántas habitaciones hay en su recámara? Solamente hay dos. Uh-huh. ¿Y él dónde va a dormir? Ah,
Ah, no, yo le voy a acondicionar una cama dentro del cuarto de los niños. El fiscal, ¿qué usted cree que piensa el fiscal en ese momento? ¿Mm? Oh, oh, ojo, cuidado, peligro, ¿verdad? Porque nuestra constitución mantiene con todas las convenciones en las cuales estamos ratificados nosotros Panamá y que ya se han elevado, que son los derechos del niño, y que la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que los niños tienen derechos, que el Estado tiene que salvaguardar al menor en todo su entorno, ¿verdad? Ahí es donde empieza la oposición o el fiscal empieza a hacer luces sobre esa situación dentro de un oferente domiciliario. Cuando son oferentes domiciliarios que se van a hacer responsables cuando la oferta es por estudio, muchos de ellos son familiares y que ellos mismos manifiestan, no, ese es mi hermano, o ese es mi hijo, mi sobrino, yo me voy a hacer responsable de los gastos de su estudio, yo aquí ya yo le pagué la matrícula, ya yo traje esto, traje aquello. Está bien cuando son familiares, pero cuando es una persona extraña y cuando el fiscal le pregunta muchas veces, ¿usted trabaja? No, yo soy una persona independiente, pero recibo la pensión alimenticia de mis hijos. Y el fiscal le pregunta, ¿y cómo usted va a ayudar a la persona, a esta persona o al amigo o al que usted diga, si usted solamente percibe la pensión alimenticia de sus hijos? O sea, que usted va a privar de comer a sus hijos para darle un extraño para que usted... Y ahí empieza el conflicto, la polémica sobre esta situación. Que al final el fiscal queda siempre oponiéndose al oferente domiciliario. Sin embargo, como no es un requisito que genera, muchas veces solamente se hace la observación y el fiscal es y el juez de cumplimiento es el que toma la decisión. Retomando el tema, cuando son ofertas laborales, en este caso, cuando usted presenta no solamente al oferente laboral, usted también tiene que presentar el aviso de operaciones, ¿verdad? Usted me dirá, ah, no, yo presenté el aviso de operaciones. No, pero yo abrí esa empresa, adivinen, hace 6 meses o hace un año, exclusivamente para darle y presentar ese aviso de operaciones aquí para poder decir y darle que le obtengan la libertad vigilada. Pero adivinen, el fiscal es tan vivo y es tan ágil, ¿verdad? En su vista, que cuando revisa el aviso de operaciones, sorpresa, ¿m? La empresa acaba de ser abierta o simplemente tiene un año o algo por el estilo. Y empieza automáticamente la oposición del fiscal, ¡boom!, por esa empresa que obviamente fue simplemente abierta con ese fin o ese propósito. Ahí empieza la polémica nuevamente sobre esto. Acuérdense que también entre este artículo, no es solamente el juez ve y valoriza esos elementos de convicciones, sino también valoriza, porque él tiene que ¿ah? salvaguardar el derecho como trabajador de ese privado de libertad. Y entre una de las preguntas que hace siempre el fiscal es que si el mismo cumple con el pago de todas las prestaciones que el Código de Trabajo exige por ley. Y ahí también muchas veces nos damos de cuenta de que ni siquiera pagan seguro en ese sentido. Por esa razón, señores,
cuando vayan a presentar ambos oferentes por ambas, por ambas solicitudes, ya sea de estudio o de trabajo, hay que tener mucha, mucha precaución a quien uno lleva. Quería señalar antes que se me olvide que últimamente también se ha dado la situación que ahora los fiscales en audiencias de cumplimiento están pidiendo hasta las resoluciones del Ministerio de Educación que abre, ¿verdad?, al centro educativo como un colegio o que acredita a ese centro educativo como un colegio. Eso lo están pidiendo ahora los fiscales en la fase de cumplimiento. Nos vamos ahora al presupuesto número 3, que dice que haya demostrado adecuados niveles de resocialización. Muchos dirán, ay, pero después que él esté trabajando dentro del sistema penal, dentro del sistema penitenciario, ¿verdad? O dentro de la joya o de la joyita, como ustedes quieran mencionar, ya, él está resocializado. Cuidado, señores, cuidado. Porque a la hora que el centro penitenciario o la junta técnica emite ese visto bueno, muchas veces en los extractos que hace un psicólogo o hace el departamento de legal, ahí es donde el fiscal ataca automáticamente las situaciones. Porque muchas veces en los informes que ellos mandan, ellos manifiestan que la persona, a pesar de que reúne todas las condiciones del artículo 103 y que no sé qué, él mismo ha mantenido una conducta no adecuada dentro del sistema penitenciario, que no se lleva bien con sus amistades y que él mismo ha tenido problemas, que él mismo inclusive fue sentenciado por otro delito dentro del sistema penitenciario porque se hizo una requisa y que al mismo le encontraron un arma o le encontraron droga o cuchillo, tantas situaciones que se dan dentro de un sistema penitenciario y esos señores lo plasman siempre ahí, siempre lo plasman ahí. Entonces esas son partes cruciales y vitales que el fiscal ataca al momento de coger todos los elementos de convicciones. Es bien delicado, es un tema, cumplimiento es muy bonito, es muy técnico, pero, pero como defensa nosotros también tenemos que empezar a ser técnicos y empezar a observar todos estos datitos que anteriores le he dicho. Porque a veces nosotros como defensa, y ahora me incluyo como defensa, eh, llegamos o pensamos que las audiencias de cumplimiento es lo más sencillo que hay. Porque, ay, no, cumplimiento, eso sé qué. He escuchado eh, amistades que me dicen, no, ya yo llevo esto aquí, papá, ya yo llevo, si ya cumplió esto, ya cumplió aquello, que no sé qué, y yo, ajá, yo dale pues. Y espero que cuando tú sustentes tus elementos de convicciones ante el juez de cumplimiento y ante el fiscal, lleves todos los elementos convincentes para sustentar cada numeral y cada presupuesto que te está diciendo los artículos 103 y 104. Cuando regresa, me dice, Chuleta Lorena, no sé qué pasó, mira que no sé qué, ayúdame, explícame. Entonces empiezo yo a explicarle qué es en qué cometió el error y cómo enmendar. Muchos, vuelvo y repito, tomamos cumplimiento como que no es algo tan, como que, cumplimiento, ok, está bien, pero cumplimiento es el lado más
técnico más técnico de todo el proceso. Es donde, vuelvo y le repito, los fiscales pelean al 100% para que no se le otorgue la libertad vigilada a los privados de libertad o a nuestros representados. Y eso se hace muchas veces porque esa es la línea de todos los fiscales, la línea de todos los fiscales oponerse, pero no oponerse por oponerse, ¿verdad? Porque hay veces que también uno dice, ¡ay, pero ese fiscal como que que no, es oponerse, ellos se oponen con sustento, ¿verdad? Entonces, nos toca a nosotros como defensa, ¿verdad? Ahora como defensa, empezar a entender el tecnicismo y la importancia que tiene cumplimiento. Una importancia que cuando tú empiezas a escudriñar tus expedientes y si no te lo conoces, casi siempre te echan esa audiencia para atrás. Y nosotros muchas veces que para quedar muy bien ante el cliente decimos que vamos a apelar y apelamos. Recuerden que cuando uno apela uno no puede aportar más nada, solamente lo que se dirimió en esa audiencia. Y cuando vamos allá por alguno de estos temas, ya sea por el numeral 1 o por el numeral 2, la mayoría de las veces, para no decir siempre, los magistrados confirman y no le dan la libertad al privado de libertad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que empezar a entender un poco el tecnicismo que tiene esta fase de cumplimiento, ¿verdad? Porque de ahí es que depende si su representado sale o no con una 2/3 partes y una libertad vigilada. Ahí es donde su representado, ¿verdad? Se le va a otorgar, ¿no? Se le va a otorgar la libertad que ellos tanto desean por haber cometido un delito, ya sea con una víctima o ante la sociedad. Señores, yo espero que esta conferencia, que para mí el área de cumplimiento para mí es lo máximo. Yo vivo cumplimiento, me encanta cumplimiento. Yo creo que es lo máximo junto con todo el proceso, pero no sé, tengo afinidad con cumplimiento y yo al 100% estaré siempre a la orden para cualquiera de ustedes que necesiten una orientación en un momento dado o una docencia, como decimos nosotros. Tenla por seguro que aquí estaré yo para cuando ustedes deseen. Ya me quedan unos minutitos solamente. Creo que reuní o creo que hablé de todo lo que implica lo que es la libertad vigilada, ¿verdad? Los elementos de convicciones que ustedes tienen que llevar en la audiencia que le antecede a la libertad vigilada, que es la conmutación, como les hago mención y que se los hice, que fue el visto bueno, la resolución o las resoluciones de trabajo, los cálculos matemáticos en los cuales hay que tener mucho cuidado y observar mucho esos cálculos y compaginar las fechas antes de entrar a esa audiencia. También les hice la mención de los elementos de convicción y cómo sustentarlos, señores. Cómo sustentarlos. Artículo por artículo. No dejen de llevar el récord policivo. Eso es vital, vital para una libertad vigilada. No dejen de proporcionar o que se incorpore
dentro de esa carpeta. Si no la tiene, la sentencia, señores, la sentencia del hecho, para ustedes poder en un momento dado, poder dirimir o poder sustentar ante el fiscal la situación del numeral 2. Y también leerse muy bien el informe, ¿verdad? El visto bueno que da la Junta Técnica, que muchas veces a mi criterio se contradice en ese sentido, cuando ellos dicen que sí reúne las condiciones, sin embargo, ¿ah? El departamento legal manifiesta esto y esto, la psicóloga manifiesta esto, 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 el jefe de seguridad esto y esto y esto. A veces van hasta en contra de lo que ellos manifiestan, que sí es, reúnen las condiciones porque realmente las reúnen. Así es que este es mi aporte hacia el grupo guía, hacia todos ustedes, con mucho cariño, con muchas ganas de nutrir, ¿verdad? Y de aclararles muchos aspectos que yo sé que muchos no dominan o están enredaditos en eso, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Por esto, por aquello. Sin embargo, creo que fui bastante clara en, en aclararle por lo menos el numeral 2 que habla, perdón, el numeral 1 que es donde habla de los 5 años que le anteceden a los hechos, ¿verdad? De esta sentencia. Espero que mi conferencia, mi conversatorio del día de hoy haya sido de su total agrado y espero vernos próximamente con otros temas y esperemos que el grupo guía continúe ejerciendo esta función que yo creo que a los que nos gusta dar docencia, esto nos gusta, nos motiva, nos llena, de verdad, vernos sentados y poder transmitir un poquito de nuestro conocimiento con referentes a uno u otro tema dentro de los procesos. Así es que con esto me despido de ustedes, espero que haya sido de su total agrado y como repito, espero verlos prontamente. Chao. Si hay alguna pregunta antes de retirarnos, todavía tenemos unos minutitos. Si quieren hacer alguna pregunta, no sé. A ver, aquí me dice Cristina. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo está? Estaba un poquito confundida porque, asustadita porque pensé que no se estaba escuchando el ente, la transmisión. Así es que también me disculpo por si vieron alguna situación porque ando un poquito resfriadita. Así es que espero que la haya sido de un total agrado mi exposición el día de hoy. Así es que me despido. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.